¿Qué siente al respecto de pensar que pues su hijo o generación como la de nosotros vamos a vivir algo muy distinto? Pues miedo porque otra guerra sería por el agua. Sin agua no podríamos existir y sería una guerra campal entre todos. Pues traumático, porque antes nadábamos inclusive en esos lugares. Y no estoy hablando de Cuernavaca, ni no estoy hablando aquí de Coyoacán. Nosotros teníamos agua solo hasta el mediodía, entonces era realmente un privilegio tener un tanque de agua. Pero hay gente que sí le vale, entonces creo que sí es preocupante y hay que tomar medidas, la neta. O sea, luego la gente dice como, no importa, o sea, yo la pago o así. Creo que está preocupante eso también. Vivíamos en una zona de Iztapalapa donde escasea mucho el agua. Pues no llega el agua, no hay agua. Pues hace como 30 años. Pues no años, meses, será cosa de mediados del año pasado a la fecha, cuando empezó un poquito la problemática. No, creo que soy bastante privilegiada en el tema del agua. Tendemos a echar la culpa como que tú tienes más agua porque tienes más dinero o cosas así, pero en realidad, o sea, es agua, o sea, es vital para todas las necesidades que tenemos. El agua es un privilegio lejos de ser un derecho, y debería ser un derecho. El día de hoy venimos a las calles del centro de Coyoacán para conocer la opinión de distintas personas acerca de una problemática que nos atañe a todos, como lo es la crisis del agua en nuestra ciudad. Como sabemos, esta crisis se ha ido agravando con el paso de los años y los meses, hasta los puntos críticos en que nos encontramos hoy en día y seguramente enfrentaremos días peores, por lo que conozcamos la opinión de distintos tipos de personas y veamos qué puntos clave o argumentos podemos señalar para tratar de establecer algún tipo de conclusión. Acompáñenme. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Monroy y el día de hoy estamos aquí al lado de la calle con... Azucena. Noé Arellano. Cintia, mucho gusto. Oswaldo. Miriam Gutiérrez. El señor Rodolfo Retis. Maricielo. Mucho gusto, Azucena. Estamos realizando una serie de preguntas sobre esta problemática del agua. La primera que me gustaría comentarte es si tú alguna vez en tu vida has experimentado un desabasto del agua. Ah, claro que sí. ¿Cuándo fue la primera vez que lo experimentaste? Ay, pues yo tenía como 7, 8 años. ¿Y cómo fue en aquella ocasión? Pues no había agua y más bien vivíamos en una zona de Iztapalapa donde escasea mucho el agua. Pues no llega el agua, no hay agua. ¿Hace cuántos años aproximadamente ya existía esta situación que no había agua ahí? Pues hace como 30 años. Vaya, entonces quizá no es un tema tan recurrente como lo estamos viendo en las noticias. No, yo creo que siempre ha sido, pero depende de la zona, ¿no? Pues sí, claro, yo creo que todos en la Ciudad de México han sufrido esta problemática. ¿Cuánto tiempo tiene la primera vez que viviste esta problemática? Pues yo creo que ya tiene como, no sé, unos meses, 3, 4 meses, ¿no? Que pues se quitan el agua, ¿no? Y ya no hay modo de juntar. Tenemos un tinaco y bueno, se llena, pero al final de cuentas pues igual se termina y pues hay escasez. ¿Y cuál es la situación de hoy en día, por ejemplo, en tu casa? ¿Cuántas horas tienen agua? ¿Cuántos días a la semana? Pues por lo general le avisan. Los fines de semana a veces sábado y domingo, luego lo quitan. Y los otros días, pues sí, por lo regular, sí tenemos. Como es Coyoacán, pues sí, creo que es una de las alcaldías menos afectadas. No, creo que soy bastante privilegiada en el tema del agua. ¿Conoces a alguien cercano o medianamente algún amigo que se haya experimentado esta problemática? Probablemente sí, tengo familia en Iztapalapa. No me han comentado nada, pero creo que ha habido veces en las que he ido a visitar a una tía y a veces no tienen agua. ¿Alguna vez has experimentado problemas de abastecimiento? Sí, pero no tan grave. ¿Hace cuánto fue la primera vez que experimentaste esa situación? Hace una semana, más o menos. ¿Y cómo fue? Pues a fin de cuentas no había agua, no podía uno lavar, no podía uno bañarse. Y como mi higiene es más de bañarme, no tenía esa oportunidad. ¿Y actualmente cuál es la situación? ¿Cada cuándo les dan el agua? ¿Cuántas horas? La verdad es muy poquito tiempo, como 1 o 2 horas en la noche o en la mañana. Y pues ya uno tiene que rellenar, ya sea el garrafón o el tinaco igual. ¿Si alguna vez usted ha experimentado esta problemática en su vida? Sí, en varias ocasiones. ¿Cómo ha sido esta problemática y cuánto tiempo tiene? Bueno, que ya no es como antes constante, sino hay escasez de agua. Sí, en varios días. Por ejemplo, ¿recuerda hace cuántos años vivió por primera vez esta problemática? Sí, hace unos 10 años. ¿Y diría que desde ese día se ha empeorado
sin control o progresivamente? ¿Cómo ha sido esto? Sí, ha empeorado bastante. No solamente es en una parte, ya es en toda la ciudad. ¿Usted ha experimentado esa problemática en algún punto de su vida? Pues últimamente sí. ¿Cuántos años diría que tiene que la comenzó a experimentar? Pues no años, meses, será cosa de mediados del año pasado a la fecha. Nos comentas que tú vienes de Perú, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo es el tema del agua en Perú? ¿Han vivido algún tipo de crisis similar a la que has escuchado aquí en México? ¿La gente tiene agua para sus necesidades, la mayor parte de la gente? ¿Cómo es la situación en Perú? Yo soy de una bahía que se llama Chimbote, que está al norte del Perú. Cuando yo era muy niña, una bebé, me mudé a Lima con mis papás y nos mudamos a un distrito. Lima está dividido por distritos, que se llama Independencia, que está entre los distritos pues más pobres de Lima. Entonces yo vivía ahí como 17 años más o menos. Nosotros teníamos agua solo hasta el mediodía. Entonces era realmente un privilegio. O sea, que no contaban mis amigos del colegio ni nada, que eran de la misma zona, tener un tanque de agua. Y sabíamos, yo llegaba del colegio como a eso de las 3 de la tarde, yo sabía que tenía que llegar a cambiar las llaves del agua para que empezáramos a usar el agua que hasta el mediodía se llenó en el tanque y así. O sea, obviamente después de las 3 de la tarde no podíamos lavar ropa, pues las duchas eran o cortitas, o éramos 5 en mi casa, o se bañaban solo 3 máximo. ¿Actualmente resides aquí en Coyoacán o vienes de alguna otra delegación? No, vengo de la delegación de Iztapalapa. Okay. Entonces, ¿tú dirías que el hecho de que desde tan joven hayas experimentado estas crisis con el agua tiene algo que ver con la zona en donde has vivido o con tu nivel socioeconómico? Sí, yo digo que sí. Hay zonas en las que quizá hay más dinero y ahí nunca han padecido del agua. Exactamente. Como aquí en Coyoacán, que cuántos meses tiene que nos empezamos a preocupar. Ajá, pero que siempre han tenido agua. Claro. ¿Crees que el hecho de vivir en esta zona, como comentas, y la posición socioeconómica en la que nos pone, tiene algo que ver con el hecho de que hayamos experimentado esta crisis hasta hace unos cuantos meses? Yo creo que sí. Bueno, he escuchado al ladito, ¿no? Cruzando está Iztapalapa, y que han tenido muchos problemas con el agua, ¿no? Que sí son días o semanas que no les llega y que andan consiguiendo pipa. Están más complicadas, ¿no? Simplemente cruzando una calle a otra es otra realidad. Ajá, sí. Así es. ¿Tiene algo que ver con la zona en donde vives o con tu nivel socioeconómico? Probablemente. ¿De qué zona eres? De Álvaro Obregón. Sí, entonces el factor económico es importante para tener agua, parece. Creo que tiene que ver también como... No sé si el tipo de gobierno que hay como en cada delegación también. Soy de Santo Domingo. ¿Tú crees que el hecho de que no hayas experimentado problemas previamente tiene algo que ver con la zona en donde vives o con tu nivel socioeconómico? La verdad siento que sí, porque por esa zona, como no es de las más ricas, sino de las más pobladas, pues no hay tanta agua. ¿Ya te comenzó también tocar experimentar esta crisis? Sí, la verdad sí. En Coyoacán, perdón, es la delegación. Sí. Entonces, ¿desde hace 10 años usted ha visto esta problemática aquí en Coyoacán? Sí. Okay. ¿Y hoy en día cómo la describiría? No, que ya es muy severa, ya la falta de la... Por ejemplo, ¿cuántos días a la semana tiene agua o en qué horarios? Comúnmente es por la mañana, ya todo el día ya no hay. Solo por las mañanas. Ajá. Soy vecino de aquí de Coyoacán. ¿Tiene algo que ver con esta zona en la que vive y con su nivel socioeconómico? ¿O a qué cree que se deba que no lo ha experimentado? Pues normalmente no faltaba mucho el agua en esta zona. Últimamente sí se notó muy fuerte y más casi finales del año pasado, de plano hubo unos días que no hubo nada de agua en la zona. ¿Cuál es la situación actual? Pues casi llega por tandeo, hay veces que llega a buena presión y hay veces que baja mucho la presión, pero ya hay días que de plano no cae. Me imagino que has visto las últimas noticias sobre los niveles del agua Cutzamala y que algunas otras presas ya tienen niveles críticos. ¿Tú piensas que son noticias reales, que hay alarmismo, que hay intereses detrás? ¿Qué opinión te genera esto? Que son noticias reales, alarmista no creo, porque sí deberíamos de preocuparnos por el agua y sí creo que se está secando, nos la estamos acabando, no estamos abasteciendo a todos y pues a lo mejor aunque la ahorremos un poco más, de todos modos nos vamos a quedar sin agua. Sí he escuchado, ¿no? Más en esta temporada, ¿no? De calor, que es cuando baja el nivel. Ya en tiempos de lluvias, pues se llena, ¿no? Y, bueno, lo que yo he escuchado, yo siento, no sé,
de que en realidad sí hay agua, ¿no? Pero son estas refresqueras o los empresas que tienen lo están privatizando, ¿no? O sea, están apoderándose de esos pozos o de esa agua que hay, y entonces a la ciudadanía pues la dejan con lo que quede, ¿no? Yo considero que es más por ahí. Creo que sí deberíamos de preocuparnos un buen. Bueno, yo soy una persona que sí le gusta ahorrar agua. O sea, de hecho cada que me baño pongo una cubeta, cuando cae el agua ahí se está llenando la cubeta. Y esa agua la utilizo como para bajarle al baño o así. Pero hay gente que sí le vale, entonces creo que sí es preocupante y hay que tomar medidas, la neta. O sea, luego la gente dice como, no importa, o sea, yo la pago o así. Creo que está preocupante eso también. Es una visión muy preocupante Sí. de la vida. Bastante. Claro. Siento que la verdad sí son algo para preocuparnos, una noticia que a fin de cuentas es vital para nosotros el agua, y como no ha llovido estos días, pues simplemente es un escaso recurso. Sí nos preocupa porque no solo ya la escasez de aquí de la ciudad, ya es mundial, pero ya ha sido continuamente durante ya tiempo que falta mucho el agua. Pues mira, está entre azul y buenas tardes. Tantito sí, tantito no. Sí, porque más que nada se puede decir que vivimos entre falsas noticias y noticias verdaderas. Más que nada no hay certeza real para todo, porque realmente información real no la existe en México. Ni del agua, ni de la seguridad, ni de la economía, no hay nada real, porque se manejan las cifras que les convienen, no las reales. Más que nada eso es. En este sentido, muchas personas nos culpan a nosotros como individuos por la forma de los productos que consumimos. Hay quien culpa al gobierno por no hacerle un buen uso del agua, campañas de concientización. Quien culpa a las empresas por usar el agua para generar recursos que quizá no necesitamos. ¿Tú cómo ves este panorama? ¿Quién crees que tiene mayor peso o crees que en general todos tenemos la culpa de esta crisis? Pues sí, o sea, yo digo que hay unas empresas que sí tienen derecho a tener sus pozos propios, ¿no? Y a lo mejor el gobierno sí quiere manejarla de alguna manera, pero también aquí hay muchos intereses privados, ¿no? Y por eso, pues, te digo, volvemos a lo mismo, la sociedad más baja o más limitada, pues es la que más padece, ¿no? Híjoles, no, pues yo creo que las empresas tienen el capital, ¿no? O sea, y por medio del capital pues pueden conseguir lo que deseen, y en este caso pues el agua, ¿no? Yo creo que ya cuando sea el aire ya vamos a estar en un problema más complicado. Pero yo creo que ellas son las que tienen el dinero y tienen el agua. Entonces no es que sea su culpa, pues al final de cuentas pues el dinero se mueve, ¿no? O sea, el dinero mueve. La ciudadanía debería consumirles menos para que nos dejen, ¿no? Un poco. Yo he escuchado a muchos que dicen, sin unos tacos, una coquita, o sea, pues no, o sea, no es a fuerzas que necesite uno consumirles así, ¿no? La coca, todos los ¿no? días. O en las 3 comidas, o sea, no sé, tal vez una vez a la semana. Pero bueno, la gente lo consume y yo creo que lo va a seguir consumiendo. O sea, como que no relacionan que ese es el problema, ¿no? No sé si a Ciudad de México yo lo atribuiría como a todo el mundo a Coca-Cola, completamente. O sea, Coca-Cola gasta un chingo de agua, entonces Coca-Cola. La Ciudad de México no podía darte la info, pero... Por ejemplo, desde tu visión, ¿te parece que las grandes empresas son las que usan los recursos de agua sin mesura? Totalmente. ¿O cómo ves el rol que tenemos las personas en esta crisis? Bueno, la verdad, las personas como tal necesitamos el agua, pero las empresas son los más desperdician por las refresqueras, el agua embotellada, todo eso, y al momento de fabricar, muchísima agua es la que desperdician, y en cambio la gran mayoría de los ciudadanos pues igual ocupan agua, pero no es tanta como las empresas. No, eso nos compete a todos. Todos tenemos, tanto el gobierno como toda la gente, porque desgastamos mucha agua, no la cuidamos, y el gobierno tendrá su organización, pero todos tenemos la culpa. Pues más que nada se le atribuye a todos nosotros, porque así los 10 litros que podía yo ahorrar, quizás otra familia que no tiene esa costumbre los desperdicia, pero no es de que
sea por gusto, sino ya por costumbre, porque las familias anteriormente nunca pensaron que fuera a estar en este punto de faltar el agua, porque antes había llaves públicas por todos lados. Y el agua jamás pensamos que fuera a estar embotellada, ni la fuéramos a comprar en botella, porque había agua por todos lados. Ahí en el terreno donde vivimos, aquí en el pueblo de La Candelaria, había muchos pozos de agua, donde consumíamos nosotros esa agua. Era agua potable, que bajaba del Cerro del Ajusco, de muchos lugares. Entonces había agua por todos lados. Entonces la gente se quedó con esa mala costumbre de no cuidarla, de no ser responsable. Ahorita que ya estamos en este punto, pues ya queremos meter a fuerza una costumbre a alguien que ya no tiene esa costumbre. Pero a las nuevas generaciones se les puede educar en ese sentido. No solamente creo que sea una problemática en México en específico, creo que es algo que nos caracteriza quizás a toda Latinoamérica, que necesariamente tendemos a echar la culpa como que, sí, es que pues tú tienes más agua porque tienes más dinero o cosas así, pero en realidad, o sea, es agua, o sea, es vital para todas las necesidades que tenemos, comer, asearnos, o sea, de todo. Entonces hay muy poca conciencia de que que el agua es un privilegio lejos de, o sea, de ser un derecho, y debería ser un derecho para que todo el mundo lo goce de eso, ¿no? No conozco ni un solo país en Latinoamérica que haya, o sea, que te puedas decir, en este país las 24 horas del día, los 7 días de la semana hay agua. Entonces, y eso en realidad se basa pues por una problemática más grande, que es que siempre pues Latinoamérica está gobernada por la misma gente de la misma argolla. Entonces pues obviamente que cumplen, o sea, o cubren nada más sus necesidades personales particulares y no las necesidades del pueblo o de la ciudadanía, ¿no? Entonces va como que más ahí. Ahora también está todo este tema de que sí hay que cuidar el agua, de hay que ahorrar las duchas que sean más pequeñas, pero siendo bien honestos, sí ayuda mucho que las duchas sean más cortas, pero de nada va a servir cuando pues hay personas que tienen un balde nada más para ducharse y, o sea, no estás solucionando como que la problemática, sí estás contribuyendo a que se desperdicie, por así decirlo, un poco más, ¿no? Pero sí, claro, no soluciona nada. ¿Tú haces algo para ahorrar el agua o para promover su cuidado en tu familia o en tu círculo cercano? Sí, se recicla el agua, porque las lavadoras esas que centrifugan, que jalan el agua directamente, pues esas no son ahorradoras. Yo tengo una de esas, pero no la utilizo como tal. Manualmente echo agua y todo el agua que va sacando la voy reciclando para lavar patios, para lavar baño, para otras cosas. Entonces estamos reciclando de alguna manera el agua y no se va todo al drenaje. Pues el ejemplo, ¿no? Aunque no mucho les decimos, pero sí el ejemplo de eso, ¿no? O sea, bañarse rápido, de no tirar cuando se lava el carro, pues no con la regadera, ¿no? Cuando se sale el agua en la lavadora tenemos un tinaco y con eso mismo limpiamos el patio. El WC, pongo unas botellas llenas de agua para que se desperdicie menos agua. Sí, yo me baño nada más 5 minutos al día, y ya cuando se está desperdiciando el agua o quiero bañarme, pues pongo una cubeta. No trato de regar el jardín, todo eso, algo que no pueda afectar. Sí, principalmente, sí, en ahorrar agua, no desperdiciar tanto. En cuanto a gastar agua, en usar para la ropa, para el baño, sí, para todo. Pues procuramos economizar en todo lo posible, ya sea en el consumo del agua, en las descargas del baño, porque tenemos en parte la cultura, al menos mi señora y servidor y mi hijo, tenemos la costumbre de tratar de economizar, y lo mismo procuramos fomentarle a nuestros familiares cercanos. En pocas palabras, en los barcos se limita todo. Yo estuve en Secretaría de Marina un tiempo y entonces ahí el agua es limitada, el consumo del agua es muy limitado, entonces ahí aprendemos a cuidar, a lavar, a reciclar todo lo que se pueda, no se desperdicia nada. Y esa cultura la traje a la casa para economizar, para reciclar, para todo. Y se traté de infundírselo a mi familia, a mis hermanos, a mis mamás, a todos, que en parte sí lo logran hacer, pero hay veces que se les olvida. Sí, no, claro, pero es una gran respuesta, porque muchas veces las personas no tienen esa cultura de cuidar el agua, y que usted la tenga pues no es porque haya despertado ya quería hacerlo, vivió una experiencia que lo hizo darse cuenta. Sí. Entonces es algo muy interesante. Entonces se me vino a la cabeza un recuerdo de la pandemia, cuando recién empezó, que la municipalidad en Independencia intentó llevar como
unos puestos donde enseñaban a la gente a cómo lavarse las manos por el COVID y no sé qué, y la gente fue y les pateó todo el puesto y lo destruyó porque era súper indignante. O sea, me vas a venir a enseñarme a lavar las manos cuando ni siquiera tienes para darme agua las 24 horas del día. Sí, o sea, no hay congruencia. No, en definitiva no hay. Usted veo que tiene un hijo. ¿Cuál cree que es el futuro de generaciones como la mía o como la de él ante esta crisis? ¿Cree que tenemos alguna esperanza de revertir esta situación? Quién sabe, la verdad, y ya no sé. Irnos a un río más cercano, porque el Cutzamala pues ya se está secando, y buscar otro río yo creo que sería la alternativa. Sí, porque hay mucha gente como ustedes, como, o sea, los jóvenes también, o sea, piensan, leen, les gusta informarse, y ellos son pues van a rescatar, ahora sí que es el remanente, ¿no? No todos, o sea, muchos pues van a pasarla, van a sufrir, van a tener que experimentarlo, ¿no? Pero yo creo que sí va a haber gente, un remanente, como te digo, que es rescatable, ¿no? O sea, la humanidad es rescatable. ¿Crees que nuestra generación y las generaciones que están por venir tienen algún tipo de chance o esperanza de revertir esta situación? No lo sé, pero Dios los bendiga porque cada vez el mundo está peor, entonces ojalá les vaya bien. Con la bendición de Dios, porque no sé, la verdad. Por eso no hay que no tengan hijos, por favor. La verdad siento que ya no, por lo mismo de que ya, como estamos poco a poco, siento que no nos podemos recuperar. Probablemente sí, pero lo más probable es que no. Sería un esfuerzo gigantesco, demasiados lados. ¿Qué futuro cree que les depara a sus hijos en esta problemática? No, muy feo, porque no es tan fácil tener agua ya. ¿Cree que los jóvenes logremos encontrar una solución? Tenemos la esperanza de que sí. Debieran de. O sea, ya muchas veces no es de que nosotros los padres les enseñemos a los hijos a cuidar, sino que ustedes deben de darse cuenta de qué es lo que les hace falta. Vaya, simplemente si ven que no tienen ni para el consumo local y aún así se dan el gusto de tirar el agua, ya no es culpa de nosotros los padres, sino de ustedes que no la cuidan. Claro. ¿Sí? Más que nada es de conciencia personal. Yo espero que sí, espero que las nuevas generaciones, espero que mi generación sea un poco más consciente del privilegio de clase, del privilegio ambiental, del que muchos gozamos. Entonces, y yo incluso viviendo en una zona como las que les comenté, aún así gozaba de privilegios. Yo tenía un tanque de agua, o sea, entonces, pues sí, espero que sea una sociedad un poco más consciente y que en base a esa conciencia se puedan crear soluciones sostenibles que perduren durante el tiempo, y problemáticas como no tener agua 24 horas del día o que la desperdicies, no sé, regando tu gran patio trasero en la casa, pues se regulen, ¿sabes? O sea, que todos, el que tiene el privilegio de tener el acceso, pues sepa que lo tiene y que haga algo al respecto y que use su privilegio para que esto deje de ser un privilegio y, bueno, y sea un derecho real del que todos gocen. ¿Y qué siente al respecto de pensar que pues su hijo o generación como la de nosotros vamos a vivir algo muy distinto? Pues miedo porque otra guerra sería por el agua. Claro. Sin agua no podríamos existir y sería una guerra campal entre todos. Ni para comer, ni para subsistir, ni para nada. Y que no es un juego y no lo tomen a la ligera, porque al final de cuentas todos lo vamos a padecer de alguna otra manera, a todos nos es esencial. Y entonces, como a lo mejor no lo han padecido, pues no le dan esa importancia. Pero de alguna otra manera la vamos a sufrir todos. Tarde o temprano, o sea, nos va a tocar, ¿no? O sea, si no cuidamos las cosas, pues ya no lo vamos a tener. Y yo creo que no van a tener ese cuidado hasta que lo vivan en carne propia. Entonces, pues yo creo que no tendría caso decirles, ¿no? O sea, es de cada quien. Si ellos no tienen ese cuidado, pues menos que uno se los comente, ¿no? Hasta se enojan a veces, ¿no? Entonces, sí, claro, pues más que nada hasta que les toque. Sí, la experiencia propia es la mejor. No, el agua es vida. O sea, el agua es súper importante. Yo creo que sin el agua no habría vida. Entonces, no sé, la gente está tonta. Entonces, pinche gente, no sé. Por dos. Que simplemente vea la situación de las cosas y que en unos años tal vez el agua que tengan en casa nunca más la vuelvan a tener o muy escasamente.
¿Y qué sientes al respecto de pensar que en un futuro quizá ya no tengamos agua? Pues la verdad siento feo porque ahorita que no tengo agua en mi casa, digámosle, ahora me imagino que en una semana o muchísimo más tiempo no tengan nada de agua durante un periodo de tiempo largo. ¿Y qué piensa ahora de ver que cuando era niña los advertían de esta manera y ver que pues sí se cumplió lo que decían? ¿Qué siente? Que realmente no cumplimos en hacerles caso, en concientizarnos que de verdad se iba a acabar. Lo que usted nos comentaba de los pozos en Candelaria y que había muchas más zonas con agua, durante su crecimiento y ahora en este punto de su vida, ¿cómo ha sido ver estos lugares llenos de agua, de repente secos o ya sin agua? ¿Qué siente al respecto? Pues traumático, porque antes nadábamos inclusive en esos lugares. Y no estoy hablando de Cuernavaca, ni no estoy hablando aquí de Coyoacán. Había muchas zonas donde brotaba el agua, por donde hacías un hoyo brotaba el agua. Y ahí precisamente en el pueblo de Candelaria había ríos, ahí nosotros aprendimos a nadar, muchos de mi generación. Hoy no queda nada de esos ríos. No, ahora son ejes viales, ahora son ejes. De algo sirven, me imagino. Pues no de gran cosa, porque en vez de ayudar contaminan más. Se veía más bonito el río y las milpas que había ahí. Éramos menos, pero vivíamos más bonito. La verdad sí. De acuerdo, te agradezco mucho por la entrevista, Susana, me gustaron mucho tus respuestas. Gracias. Me parece muy bien, te agradezco mucho por la entrevista. Gracias. Bueno, te agradezco mucho tu entrevista, fue muy interesante. Bueno, Osvaldo, te agradezco mucho la entrevista, me gustaron mucho tus respuestas. Estás muy bien. Gracias, igual. Muchas gracias, señor Alma, le agradezco la entrevista. Está muy bien. Señor Rodolfo, le agradezco mucho la entrevista, sus respuestas fueron muy interesantes y es muy útil todo lo que nos brindó, le agradezco mucho la entrevista. No, al contrario. De acuerdo, te agradezco mucho por tus respuestas, Mary Silver, me gustaron mucho y espero que estés muy bien. Gracias por tu visita. Listo. Creo que el salir a la calle y conversar con distintas personas sobre esta problemática me permitió conocer datos o perspectivas que no conocía del todo. Si bien yo creo que esta problemática tiene como raíz la explotación de los recursos naturales para el beneficio y desarrollo de las sociedades más privilegiadas y el hecho de que concebimos el agua como un objeto de consumo y no como un elemento clave para nuestra vida, también reconozco la importancia de los actos individuales, los cuales en suma creo que nos permitirán cambiar la forma en que las sociedades se aprovechan y relacionan con el agua. Por lo que me gustaría cerrar incitando a otras personas a dar su opinión sobre este tema. ¿Tú lo has experimentado? ¿Quién crees que tiene mayor responsabilidad en él? ¿Y tú crees que nuestra generación logrará sobrevivir a la crisis del agua?